Los sueños de la razón engendran monstruos. Sueños que dan forma a nuestras peores pesadillas, ocultas entre la oscuridad. Porque solo dentro de la oscuridad conoceremos todas las respuestas. Unas respuestas que desde la realidad cotidiana podemos descubrir entre sus ecos de ultratumba. Buenas y estremecedoras tardes, queridos oyentes. Como siempre, bienvenidos a una nueva edición de Ecos de Ultratumba, el programa de misterios al por mayor de Radio Trini Jove. Hoy abordaremos un tema que roza tanto el esoterismo como la espiritualidad, la denominada geometría sagrada. Hoy subiremos un poquito el listón para hablar acerca de un tema de alto nivel, el alma mater para sociedades iniciáticas, que también genera discretas discusiones entre los grupos ocultistas. Nos referimos a la denominada geometría sagrada, un conjunto de conocimientos que se originan en la propia naturaleza y de manera solapada nos afectan a nivel subconsciente. Formas, proporciones, patrones, estructuras. Su parte más visible la encontramos representada en los edificios sacros, como las iglesias o los templos de cualquier creencia conocida. De su presencia, historia y desarrollo, pero sobre todo de su influencia, contamos al otro lado del teléfono con una experta en el tema y conferenciante, Ángeles Membrive. Muy buenas y geométricamente sagradas tardes, Ángeles. Hola, buenos días. Normalmente, si consultamos a la Wikipedia, nos explica que el concepto de la geometría sagrada sería un conjunto de formas y patrones geométricos que están presentes en la naturaleza y también en edificios, sobre todo de tipo iglesias, junto a catedrales y otros edificios cargados de simbolismo. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Aparte de catedrales y construcciones, también, por supuesto, en el cuerpo humano. En las catedrales y en las construcciones y en los templos antiguos, sino que también lo que es fascinante es poder sentir toda esta geometría sagrada en el cuerpo humano. También, ¿no? En nuestro cuerpo. Imaginarnos, por ejemplo, la energía toroidal, que no sé si has oído hablar de ella. Algo he oído, sí. Sí, que es como un donut, ¿no? Que es una energía que fluye desde dentro hacia afuera. Esa energía toroidal, que también se desprende del corazón, nace del corazón humano, ¿no? Desde ese epicentro, desde ese campo. Entonces, no solo en construcciones, sino que también nos ayuda a integrarlo todo en el cuerpo humano y a reconocerla, ¿no? Toda esta geometría. Te refieres a energía toroidal, ¿no? Sí. Es decir, que da vueltas. Bueno, más que dar vueltas, lo que es la energía toroidal es como un donut. Uh-huh. Es como un campo de energía que fluye del centro de nuestro corazón hacia afuera y luego se curva hacia atrás y va formando como una estructura, como un toroide. Se dice que esa energía nace del corazón humano, que es el epicentro de ese campo, ¿no? Desde ese núcleo, que emana como una frecuencia electromagnética. Dicen que podría extenderse hasta 5 millas alrededor. Y este campo toroidal es la estructura más antigua que conocemos. Se dice que define la conciencia misma y que el corazón es ese generador, ¿no? de energía.
demostrando pues bueno que nuestro corazón no es solo un órgano, ¿no?, que bombea sangre, ¿no?, como todos conocemos, sino que incluso es un generador de energía electromagnética. Y cuando las personas pues incluso cuando se tocan o están cercas una de las otras, pues se produce como un intercambio, ¿no?, de energía, de eso que los más sensitivos notamos la energía de cada persona, ¿no?, de cada ser. Alguna vez supongo que he sentido que alguien tiene esa aura especial, ¿no? Esa aura es la forma dinámica de un toroide, podríamos decir. Fluye, cambia, se conecta pues con todo lo que nos rodea, va creando conexiones universales, y no solo cuerpo humano, sino que los campos de energía toroidales existen en los seres humanos, en los árboles, en la Tierra, en el Sol, incluso en el universo entero. El universo entero está imbuido, ¿no?, en esa energía, como que somos esos individuos distintos, pero todos a la vez interconectados a través de estos campos toroidales, ¿no? Es muy interesante porque a través de la geometría, sobre todo a través de los sólidos arquimedianos, que es uno de mis recientes libros, trabajamos eso, la energía toroidal, y podríamos decir que esa conexión nos ayuda pues a aliviar ese estrés, a encontrar claridad mental, a establecer pues conexiones mucho más profundas con el todo, con los demás. Y un poquito eso, ¿no?, la energía toroidal. Después de todo, a ver, dicen ahora los astrofísicos que el universo tiene forma toroidal. Exacto, sí, totalmente. Sí, totalmente. Incluso los huracanes, en el momento de la creación de una estrella, la explosión, es curioso que todos coinciden, ¿no?, con esa geometría tan interesante. Incluso, a ver, en películas como Star Wars, cuando destruyen la Estrella de la Muerte, ¡pum!, hace esto también, ¿no? Curioso, no sé, no ver muy bien ahora a lo que te refieres, porque es la película de Star Wars, ¿no? Sí, la destrucción de la Estrella de la Muerte, pues hace también como una figura toroidal cuando la destruyen. Qué bueno. Bueno, ya sabemos que en el cine saben cosas, pues el cine. Desde luego. Siempre plasman. Pero ahora vayamos un poquito al principio histórico. ¿Sí? ¿De dónde arrancaría el concepto de la geometría sagrada? Yo aquí tengo apuntes de la Grecia clásica, donde se estudia que la proporción áurea, por ejemplo, el patrón de equilibrio, la sección áurea también, etcétera. Y aparece gente como, por ejemplo, Pitágoras, que sostienen de que nuestro universo, lo que nos rodea, todos son números. Totalmente. Sobre el número phi, ¿no? Y la espiral áurea, sí. Nuevamente la espiral áurea se encuentra también precisamente en lugares de poder. Es un número que convive con la humanidad porque, bueno, aparece en la naturaleza, en la época griega, como dices tú, hasta nuestros días, en el arte, en el diseño. Es el llamado número de oro, o también sección áurea, proporción áurea, ración áurea. Un número que está designado pues a la letra griega phi, que es el 1,618, también diciéndolo así muy resumido, ¿no? Y que el llamado número de oro, y que es el inicial del nombre del escultor, se llama phi, número phi, por el escultor griego Fidias, ¿no? Y estuvo presente en sus obras. Ese número de oro, que es la perfección o la belleza, lo podemos encontrar, como bien dices tú, en obras incluso de Leonardo da Vinci o en la pirámide de Keops, pero lo fascinante es que no solo en las estructuras y en las construcciones, sino que a mí lo que me fascina es que la naturaleza también lo cree de forma natural. Sí, es decir, temas espirales y demás, los vegetales lo tienden a reproducir, ¿no? Exactamente. La famosa secuencia en la cual pues va poniendo pues una hoja, luego va siguiendo dos y va siguiendo esa famosa secuencia de Fibonacci. Sí, totalmente. Y aquí en la zona de Cataluña, que siempre lo explico, que me parece también súper curioso, es que entre Roses, Cadaqués, hay un estudio que precisamente lo realizó Frederic Macau, que era un arquitecto, y dijo que entre Roses y la Escala estaba cerca ese número de oro. Y esa sería la razón por la cual los griegos o los romanos también se instalaron en Roses o en Ampurias, seguramente que hechizados pues por ese poder, ¿no? Como sabiendo dónde hacían sus construcciones.
como creyendo que ese lugar también era poderoso, siguiendo ese número áureo, como si lo hubieran captado, ¿no? Todo construido en ese punto exacto. Si lo viéramos sería la espiral áurea, enlazaría de forma perfecta esos 3 puntos, ¿no? Ya. Luego incluso también se dice de que edificios como las catedrales, pongamos por caso, son también centros de poder porque están ubicados precisamente en lugares donde la proporción y la sección áurea pues encajan con las fuerzas de la Tierra. Uh-huh. Sí, es fascinante cómo los antiguos podían saberlo, ¿no? Cómo lo detectaban, cómo, bueno, supongo que debían pues ya tener sus técnicas de conexión, pero es interesante porque sí que después hemos descubierto construcción sobre construcción, ¿no? Se ha ido construyendo, pues bueno, encima de los griegos, luego los romanos, lo que ya sabemos, pero ellos fueron los que, incluso las iglesias, las catedrales, fueron construidas ya por construcciones antiguas, por los antiguos griegos que fueron los primeros, ¿no? Que eligieron ese punto de poder. Y cuando se estudia bien, pues sí, puede coincidir, por ejemplo, el número áureo, como estábamos hablando antes, que está dentro de ese rectángulo áureo, que es realmente fascinante cómo se va siguiendo esa sucesión de Fibonacci que antes me preguntabas, incluso en la naturaleza, o las plantitas, que dan el 1-1, luego el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21. Esos números son exactamente ese número mágico, ese número de poder, sí, números maestros también podríamos llamarles. Durante la Edad Media la máxima aportación arquitectónica fueron las catedrales, ¿no? Quizás fue el momento de mayor auge de la geometría sagrada, lo digo por los rosetones y las vidrieras que adornan este tipo de edificios. Sí, la verdad es que esa época también es fascinante porque he encontrado pues algunas catedrales o iglesias con mucha geometría encriptada. Por ejemplo, en mi primer libro lo explico, en geometría codificada, y porque sí que es verdad que mis inicios sí que fueron un poco a través de esas iglesias, de esas catedrales, de esos templos que me fascinaban. Y fue precisamente en una iglesia que encontré una de mis primeras geometrías y fue mi primera conexión con la geometría sagrada. Bueno, era más bien un convento, se llamaba Convento San Salvador, situado en Horta de San Juan, Tarragona. Yo provengo de por allí también, por la zona de Tortosa, y entonces me sorprendió encontrar la semilla de la vida. Después supe que era la semilla de la vida, una primera fase de la geometría sagrada de la flor de la vida. La primera fase es como una flor de 6 pétalos, muy curioso y muy interesante, y lo encontré allí en ese punto, dedicado pues allí en San Salvador, también se ha dedicado a Santa María de los Ángeles. Es un edificio gótico construido en el siglo XIII, sería, época templaria, donde todavía existió un priorato, y precisamente en el atrio, en el templo, podemos ver como 2 sarcófagos de piedra. Son un punto muy misterioso, muy poco investigado, nadie habla de él, pero a mí me hechizó porque en esos sarcófagos se encuentran unos grabados cuneiformes en forma de símbolos que no han conseguido ser decodificados ni descifrados. Además, lo interesante es que también existe una leyenda alrededor de ellos, muy, muy bonita, que dice que en esos sarcófagos podría reposar el primer comendador de Horta, Fray Bertran Aymeric, y los gigantes. Eso también me encanta porque por primera vez se habla, como en Cataluña o en España incluso, yo nunca he oído hablar de gigantes, y hablamos de los gigantes Rodlà y Fàrrago. La verdad es que sea cierto o no, hasta este siglo pasado, muchas madres acudían a encender velas, realizar rituales, pasaban prendas de su ropa, ¿no?, y de los hijos sobre esos sarcófagos para que crecieran fuertes y sanos como los gigantes y adquirieran pues de ese modo la sabiduría del comendador. Además, las noches de San Juan eran muy especiales en esa zona porque se realizaban rituales mágicos. En uno de ellos incluso se trataba de recoger rayaduras de la piedra de esos sarcófagos y tomárselo en agua esa misma noche, porque se decía que durante esa noche, durante los sueños, el gran secreto sería revelado al presentársele el mismo Fray Bertran con unos códigos que sean decodificados, y él te mostraría la forma de entrar en una cripta secreta
donde los templarios habían ocultado sus libros precisamente sobre el arte de construcción, de la geometría sagrada, todos los secretos aprendidos precisamente de los gigantes, ¿no? Hay una leyenda sobre todo ello. Lo curioso es que si tú le preguntas al cura del pueblo qué es la semilla de la vida, que es, bueno, semilla de la vida ahora lo sabemos por geometría sagrada, pero si tú miras ese código, es curioso porque al preguntárselo al cura te dice que eso es un espantabrujas, te dice, como queriendo asustarte o diciéndote que aquí no tienes nada que investigar, ¿no? ni que averiguar. O sea, siempre esa simbología secreta utilizada ancestralmente, ¿no? Bueno, sea cierto o no, la verdad es que allí se respiran unas energías súper especiales y sin saber completamente nada, ni de esta leyenda, ni de lo que allí ocurrió, al subir al atrio se puede sentir ese poder, ¿no? Esa energía femenina entre esas piedras. Y fue allí cuando yo empecé a investigar y a realizar, bueno, y a desplegar un poco la geometría sagrada, ¿no? En ese sentido, vayamos un poco a lo práctico, para un oyente que todavía no tenga muy claro qué es la geometría sagrada. Vemos los rosetones en Notre Dame de París, por ejemplo, o la famosísima catedral de Chartres. ¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Qué esa imagen simbólica nos transmite? Sí, yo creo que utilizaban toda esa geometría esos rosetones en las iglesias, especialmente realizado también, si te fijas, con cristal de colores, como permitiendo todo codificado, una energía, una vibración y una frecuencia que al vibrar y al entrar incluso el sol, eso se expandía por el lugar. Era como una vibración, una energía que se expandía por todas las catedrales y por las iglesias, queriendo aún pues subir la vibración del lugar, empoderarla, energizarla. Si eran más bien conventos y era momento de introspección, les ayudaba pues a los que estaban pues allí en ese momento de meditación, de introspección, de conexión con el todo, con ese Dios. Era todo todo como una sinfonía de luces, de colores, de energía que les ayudaba a conectar, ¿no? Yo creo que funcionaba así, vaya. Es decir, que es una aplicación literal del concepto griego del símbolon, es decir, que evoca una imagen, que esta imagen, al verla nosotros, nos evoca a su vez un recuerdo de algo. Exacto. Son como códigos vibracionales y además nos recuerdan con códigos e incluso me voy más allá, a nivel celular y células que tenemos en nuestro cuerpo, porque se ha podido comprobar que todas estas geometrías que vemos exterior se encuentran en el interior. O sea, estamos hablando incluso como a nivel fractal, todo lo que hay fuera está dentro de nosotros. Y se ha podido descubrir, pues bueno, o incluso investigar, que a veces lo he explicado, desde un icosaedro, un dodecaedro, estas geometrías que se plasman fuera se encuentran a nivel celular dentro de nosotros, incluso dentro de nuestro ADN. Nuestro ADN hace como forma de espiral, explicando también de forma muy sencilla, y pasa de agua a éter, y pasa de una geometría del icosaedro al dodecaedro. Entonces lo que vemos es que estamos trabajando, no es nada externo ni separado de nosotros, sino que en definitiva estamos trabajando algo interno y nuestro cuerpo lo reconoce y lo integra fácilmente porque ya está también dentro de él, ¿no? No sé si me explico muy bien, pero sería eso. Es decir, como se suele decir en física cuántica, la mera observación del experimento afecta al experimento. Exacto. El cuerpo lo reconoce, porque la geometría sagrada, a través de ella, somos capaces incluso, en el momento que lo reconocemos, yo pienso que podríamos transmutar incluso procesos de enfermedades, desbalance vibracional, porque nos unimos como todo vibra en el universo, nuestros pensamientos vibran, nuestras emociones, el idioma, las palabras, nuestro cuerpo lo reconoce, ¿no? Uh-huh. Pasemos ahora al siguiente capítulo, dejemos atrás la Edad Media, porque la geometría sagrada también es un objeto de estudio en lo que hoy conoceríamos como las sociedades secretas. Póngase por caso la masonería.
No sé si tus estudios e investigaciones te han llevado a alguna conclusión sobre esas entidades. Bueno, no soy experta en eso, no soy experta en masonería, pero sí lo poquito, ¿no?, que vas viendo, pequeños detalles, sí que ves que utilizan mucho la simbología. Utilizan mucho la simbología precisamente como pues para sus rituales, y ellos creen que a través de la simbología pues también pueden conectar y pueden, bueno, utilizar su forma de saber, su sabiduría. Ya te he dicho, no, lo que es voy dando pequeños detalles en algunos de mis libros, en mis investigaciones, como por ejemplo en Abu Simbel, por decir un ejemplo, en el templo, cómo están sentados los faraones, ¿no? Pues ellos también, hay algunos rituales que se sientan igual, como cogiendo pequeños detalles, pequeños símbolos, el símbolo del infinito, que también lo utilizan mucho, y ellos lo integran para su propio avance espiritual, si lo podemos decir así también, englobándolo todo, ¿no? Uh-huh. A ver, he hablado antes de Notre Dame y de Chartres. Tú has hablado también de algunas catedrales aquí en Cataluña, bueno, algunos monumentos eclesiásticos en Cataluña. ¿Tú recomendarías alguno en la península ibérica para visitar? Decir, mira, aquí podemos apreciar mejor la geometría sagrada. Bueno, sí, aquí, si nos vamos a templos, ese que te estaba comentando, que es muy poco conocido, es de que estaba explicando dónde está en Tarragona, en el convento de San Salvador, muy poco conocido y muy desubicado, pero es súper interesante porque lo que es el convento se fusiona con todo el pueblo. Es decir, tú vas por el pueblo y ves casas particulares con geometría sagrada. En el pomo de la puerta, en la ventana, en la terraza, en las piedras, como si se dice que allí vivieron unos gigantes y que heredaron incluso la sabiduría de ellos y plasmaron sus propios escudos, heredados por esa sabiduría ancestral que también se perdió. Tal vez incluso los que viven allí actualmente no sepan ni el significado de ese escudo o esa geometría que está en su propia casa, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos la famosa Sagrada Familia. Si pasamos a Cataluña, que me estabas comentando, pues recomendadísima, por supuesto, la Sagrada Familia, porque, bueno, dentro de ella tenemos allí un montón desde el cuadro mágico, que no sé si sabes la constante que se obtiene al sumar las 4 filas, las 4 columnas, las 2 diagonales, que es ese cuadrado que es el 33. Mira, precisamente un número masónico. Si de que Gaudí podría ser masón, ¿no? Bueno, ellos aseguran que sí, que lo era, ¿no?, los mismos masones. Y él repite el número 33 por toda la Sagrada Familia. Y en ese cuadro mágico que hay fuera, pues los vértices del cuadrado suman 33, igualmente que los números centrales. Lo mismo ocurre en un total de 310 posibles combinaciones de 4 números, tomados de entre esos 16, dan 33, y va utilizando constantemente esa numerología, ¿no? Porque Gaudí fue un arquitecto que supo transformar sus edificaciones en bellas estructuras repletas de simbolismo, entre la evocación de un mundo fantástico, ¿no?, y el uso de ese lenguaje codificado, que es impenetrable para la mayoría de la gente, pero yo creo que Gaudí vivió de una manera muy austera, también sabemos, y sin lujos, y entonces nació también en una familia de artesanos, pero él estaba fascinado, ¿no?, por esa geometría que la plasmó en su interior. Por ejemplo, vemos lo que es la misma estructura de toda la geometría sagrada. Hay otro punto también muy muy interesante, que está en la fachada, que se ven 2 símbolos muy parecidos. Ahora la gente cuando vaya la verá distinta, la Sagrada Familia. Hay 2 símbolos que son 2 triangulitos en la puerta de entrada, un triángulo hacia arriba mirando al cielo y otro a la madre tierra, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Pues bien, son una evocación de los 4 elementos, porque el triángulo representa la asignatura hermética del fuego, y el mismo triángulo, pero con un trazado horizontal al aire, y este mismo, pero invertido, sería el símbolo del agua. El alfa y el omega, casi. ¿Cómo? El alfa y el omega. Exacto, también. O sea, todo está... puedes ir viendo la Sagrada Familia con muchísima información codificada, ¿no?
Y hay un estudio, por ejemplo, de según Milá, y me parece que era Uchet Cortés, que también lo dicen, ¿no? Que hablan precisamente de un vaciado en ese punto, de un relieve que indica esa compenetración, el encaje perfecto de la dependencia mutua dentro de la pluralidad y esos 4 elementos. Te refieres a Ernesto Milá y Lluís Utsetí, ¿no? Sí, exacto. Vale. Otro punto interesante es que, a ver, la semana próxima, si Facebook no me ha tomado el pelo miserablemente, tú vas a hacer una conferencia, ¿no? Sí, va a ser una conferencia. Si vamos a dar una conferencia... Bueno, hice una conferencia recientemente en Centelles, en Barcelona. No sé si te refieres a esa. Sí, es que ponía, semana que viene, hace una semana, iba a dar una conferencia en... Sí, el día 14 de febrero hice una conferencia en la zona de Centelles, en Barcelona, en la fiesta de las brujas, en Cau de Bruixes. Uh-huh. ¿Y más adelante no tienes prevista hacer alguna más? Tengo prevista, vamos a hacer otra, no me acuerdo el día, el 20 y algo, pero también a nivel petit comité. Va a ser va a ser privada, más adelante. Sí. Ay, es que a ver, también en mayo te tenías previsto dar un pequeño seminario online, no sé si Exacto, sí. En mayo se va a dar es un curso presencial de 2 días en San Feliu de Guíxols. Va muy bien. Y si quieren, bueno, la información, si la quieren ver completa, en Àngels Membrive Autora es, pueden entrar y ver todo lo actualizado, los eventos, las conferencias, las masterclass, incluso los libros, hasta todo allí clasificado. Cualquier persona que esté interesada puede entrar y ver mayo, los días disponibles, y puede acceder a la reserva y puede acceder a la masterclass. Que te digo, normalmente suele ser, cuando son presenciales, 2 días, online también 2-3 días, y entonces, bueno, se da el máximo material, porque claro, cada geometría necesita ser estudiada, decodificada, y pasamos bastante tiempo, ¿no?, con ella, sí. Pues bueno, Ángeles, el tiempo por desgracia se nos acaba. La verdad es que ha sido interesantísimo lo que nos has explicado, y quizás ahora pues veamos las parroquias y demás, las veamos desde otra perspectiva. Sí, en totalmente. Fin, si haces algún libro sobre el tema, avísanos, que hablaremos de él, y bueno, que vaya bien las conferencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias, buenos días. Buenos días. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes.